El metal del tren crujía con cada ráfaga de viento, como si se quejara de estar todavía en pie. Entre vagones oxidados y ventanas rotas, una niña pequeña se acurrucaba en la oscuridad, abrazando sus rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Nadie la esperaba, nadie la buscaba, nadie sabía que existía. Tenía frío, tenía hambre y tenía miedo. El tren llevaba décadas abandonado, detenido en una vía muerta que el mundo había olvidado. Para la mayoría era solo chatarra. Para ella era lo único que tenía parecido a un hogar. Allí dormía, allí se escondía, allí sobrevivía. Cada noche, cuando el silencio se volvía más pesado que el hierro, la niña cerraba los ojos e imaginaba cómo sería tener una cama de verdad, una manta limpia, una voz que le dijera que todo iba a estar bien. Pero al abrirlos, siempre era lo mismo: oscuridad, óxido y el eco lejano del viento atravesando los vagones vacíos. Era huérfana, y lo era de verdad. No había una casa a la cual volver, no había un nombre al que llamar. Su infancia se había perdido en algún punto entre despedidas que no entendió y puertas que nunca volvieron a abrirse. Desde entonces, el mundo se había vuelto grande, frío y peligroso. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. El viento no solo golpeaba el tren, parecía empujarlo, como si quisiera advertirle algo. La niña se estremeció y se encogió aún más, tratando de protegerse. Su estómago rugió, recordándole que llevaba casi 2 días sin comer. Había aprendido a ignorar el dolor, pero no el miedo, porque el miedo nunca se acostumbra. A lo lejos, un perro ladró, luego otro. La niña contuvo la respiración. Sabía que no debía hacer ruido, sabía que no debía moverse. En la calle, el peligro siempre tenía forma humana. Se llevó la mano al pecho, donde guardaba su único tesoro, una pequeña llave oxidada que no sabía que abría, pero que nunca soltaba. Era lo único que le quedaba del pasado, o eso creía. Mientras el tren gemía bajo la noche, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Cómo había terminado una niña viviendo sola en un tren abandonado? Si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí contamos historias que duelen, que sanan y que nos recuerdan que incluso en los lugares más olvidados puede existir esperanza. Suscríbete y acompáñanos. La niña se llamaba Lucía. Nadie la llamaba así ya, pero ese era el nombre que todavía repetía en silencio antes de dormir, como si al hacerlo pudiera evitar que desapareciera del todo. Tenía apenas 9 años, aunque su mirada parecía mucho más vieja. La vida le había enseñado demasiado. Demasiado pronto, había aprendido a distinguir pasos peligrosos de pasos indiferentes, a saber cuándo esconderse y cuándo correr, a dormir con un ojo abierto, a no llorar en voz alta, porque cuando lloras, alguien te oye. Y cuando alguien te oye, algo malo puede pasar. Durante el día, Lucía salía del tren, solo cuando estaba segura de que nadie la observaba. Caminaba entre sombras, recogía lo que otros desechaban, buscaba restos de comida cerca de los mercados. Siempre regresaba rápido, como un animal herido que conoce su guarida. El tren era viejo, sí, pero tenía algo que el mundo exterior no le ofrecía: paredes, un techo, un lugar donde esconderse cuando la noche se volvía cruel.
Esa noche, mientras el frío se colaba por cada rendija, Lucía escuchó algo que la hizo incorporarse de golpe. Un sonido distinto. No era viento, no era un animal, no era un paso humano. Venía desde el fondo del vagón. Lucía contuvo la respiración. Su corazón empezó a latir tan fuerte que temió que el ruido la delatara. Se quedó inmóvil, escuchando. El sonido volvió a escucharse. Un leve golpeteo, casi imperceptible, como si algo se hubiera movido o despertado. El tren, que siempre había estado muerto, parecía ahora tener vida propia. La niña pensó en correr, pensó en salir, en enfrentarse al frío antes que a lo desconocido, pero sus piernas no respondían. Algo la mantenía allí, clavada al suelo oxidado. Tal vez era miedo, tal vez era curiosidad, o tal vez, muy en el fondo, era una esperanza que no se atrevía a nombrar. Porque cuando lo has perdido todo, incluso el peligro puede parecer mejor que la nada. Lucía se puso de pie con cuidado. Cada paso que daba hacía crujir el metal bajo sus pies. El sonido parecía amplificarse en el silencio. Tragó saliva. Avanzó un poco más. El golpeteo volvió, ahora más claro, más cercano. Venía de una puerta interna del vagón, una puerta que siempre había estado cerrada. Lucía se detuvo frente a ella, la miró como si nunca antes la hubiera visto, aunque llevaba semanas viviendo allí. Nunca se había atrevido a acercarse, nunca había querido saber qué había detrás, hasta ahora. El frío, el hambre y el miedo se mezclaron en su pecho, formando una presión imposible de ignorar. Su mano temblorosa buscó instintivamente la pequeña llave que llevaba colgada al cuello. La llave oxidada. Por primera vez, Lucía se preguntó si no había sido un error conservarla todo ese tiempo, o si, tal vez, había estado esperando este momento sin saberlo. El tren volvió a crujir. La puerta no se movía, pero algo, del otro lado, parecía estar esperando. Y Lucía, una niña huérfana olvidada por el mundo, estaba a punto de dar un paso que cambiaría su destino para siempre. Lucía se quedó mirando la puerta durante varios minutos, pero no la abrió. Esa noche, el miedo fue más fuerte que la curiosidad. Se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y dejó que el cansancio la venciera. Sin embargo, su mente no pudo descansar. Los recuerdos volvieron como siempre en forma de imágenes rotas. Antes del tren, antes de la soledad, antes del silencio. Recordaba una casa pequeña, con paredes de color amarillo pálido y una ventana por donde entraba el sol por las mañanas. Recordaba una voz suave que la despertaba, un aroma a pan caliente y una risa que llenaba la cocina. No recordaba el rostro con claridad, pero sabía que era su madre, o eso quería creer. La memoria de Lucía era como un espejo roto. Había partes brillantes, cálidas, llenas de luz, y otras completamente oscuras. No recordaba el día exacto en que todo cambió. Solo recordaba que una tarde la casa dejó de sentirse como hogar. Había gritos, había puertas cerrándose, había un silencio que dolía más que cualquier golpe. Después vinieron las estaciones, los pasillos fríos, las miradas indiferentes. Personas que hablaban de ella como si no estuviera allí. Papeles, firmas, decisiones que nadie le explicó. Un día estaba en una cama pequeña con una manta gris, y al siguiente estaba en otra, con otras personas que tampoco la miraban a los ojos. Lucía aprendió rápido que nadie se quedaba para siempre.
En algunos lugares las personas eran buenas, le daban comida, le hablaban con cariño, le prometían cosas. En otros era solo un número, una niña más que ocupaba espacio. Con el tiempo dejó de preguntar, dejó de esperar. Aprendió que la esperanza podía doler más que la tristeza. Una noche simplemente se fue. No recordaba haber planeado huir. Solo recordó caminar durante horas, sin saber a dónde iba, siguiendo las vías del tren como si fueran una línea que la guiaba lejos de todo. Cuando encontró el tren abandonado, se sintió extrañamente segura. Nadie iría allí, nadie la buscaría allí. Y eso era exactamente lo que quería. En el tren, Lucía creó su propio mundo. Hablaba con las sombras, les contaba historias inventadas, imaginaba que los asientos eran personas que la escuchaban. Algunas noches se abrazaba a sí misma y fingía que alguien la abrazaba de vuelta. Había aprendido a no depender de nadie, pero también había aprendido algo más peligroso, a creer que no merecía a nadie. La mañana siguiente al sonido misterioso, el sol se filtró débilmente por las ventanas rotas del vagón. El frío seguía ahí, pero la luz hacía que el tren pareciera menos aterrador. Lucía se levantó con dificultad, con el cuerpo rígido por haber dormido en el suelo. Se acercó a la puerta otra vez. La miró durante mucho tiempo. No había vuelto a escuchar el golpeteo, pero algo en su interior seguía inquieto. Era como si una parte de ella supiera que esa puerta no era solo una puerta, que detrás había algo que la estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Pero también estaba el miedo. Si abría la puerta, algo cambiaría. Y cambiar siempre era peligroso. Lucía recordó todas las veces que las cosas habían cambiado en su vida. Nunca había sido para mejor. Por eso, durante días, evitó acercarse. Seguía viviendo como siempre, buscando comida, regresando antes de que oscureciera, durmiendo con la llave entre los dedos. Sin embargo, la curiosidad comenzó a crecer. Cada vez que pasaba cerca de la puerta, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible la llamara. Empezó a soñar con ella. En sus sueños, la puerta se abría sola, y una luz cálida salía del otro lado. A veces escuchaba una voz que decía su nombre. Lucía despertaba con lágrimas en los ojos, porque en sus sueños alguien la esperaba. Una tarde, mientras regresaba al tren con un trozo de pan duro que había encontrado, vio a un niño pequeño jugando en la distancia, tomado de la mano de su madre. La mujer se inclinó, le acomodó el cabello y le dijo algo que Lucía no pudo escuchar. El niño sonrió. Lucía se detuvo. Miró la escena durante varios segundos. Luego bajó la cabeza. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de envidia y tristeza. Se preguntó cómo sería que alguien se preocupara por ella así, cómo sería que alguien la esperara al final del día. Apretó la llave contra su pecho y continuó caminando. Esa noche, el sonido volvió, más claro, más insistente. Lucía estaba sentada mirando la oscuridad del vagón cuando escuchó 3 golpes suaves, como si alguien tocara desde el otro lado de la puerta. Su corazón se aceleró. Se levantó despacio, acercándose. ¿Hay alguien ahí?, susurró, sintiéndose tonta por hablarle a la nada. No hubo respuesta, pero la puerta vibró levemente.
Lucía sintió un escalofrío, recordó todas las veces que había soñado con alguien que la buscaba. Recordó las historias que se contaba para no sentirse sola. Recordó la voz de su madre, aunque ya no estuviera segura de que fuera real. Colocó la mano sobre la puerta. Estaba fría, tan fría como el mundo que la había dejado atrás. «No puede ser real», murmuró. Pero algo en su interior, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a despertar. La parte que todavía creía en los cuentos, la parte que todavía quería ser encontrada. Lucía miró la llave que colgaba de su cuello. Era vieja, oxidada, y no sabía de dónde había salido. Siempre había estado con ella, desde que podía recordar. Nadie se la había dado. Simplemente la tenía, como si hubiera sido dejada para ella. Con manos temblorosas, la llevó hacia la cerradura de la puerta. La llave encajó perfectamente. El corazón de Lucía latía tan fuerte que le dolía. Tenía miedo de lo que encontraría. Tenía miedo de no encontrar nada. Tenía miedo de que por primera vez algo bueno estuviera a punto de suceder. Giró la llave lentamente. La cerradura hizo un clic suave. Lucía cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y empujó la puerta. Y en ese instante, su mundo estaba a punto de cambiar. La puerta se abrió apenas unos centímetros y Lucía se detuvo. El aire del otro lado era más frío, más pesado. Su estómago volvió a rugir, recordándole que ya casi no tenía fuerzas. Pensó en retroceder, en cerrar todo y fingir que nada había pasado. Pero afuera, la noche se volvía más cruel. Un ruido lejano la hizo estremecerse. Pasos, voces, el peligro siempre estaba cerca. Lucía comprendió que ya no podía seguir viviendo así. Si cerraba la puerta seguiría sola. Si avanzaba, podía perderlo todo. Y aún así, dio un paso más. Lucía empujó la puerta con ambas manos. El metal oxidado se movió con un gemido largo, como si protestara por haber sido despertado después de tantos años. La abertura dejó pasar una corriente de aire helado que le recorrió el cuerpo entero, haciéndola tiritar. Aún así, no retrocedió. Del otro lado no había luz, solo oscuridad. Una oscuridad distinta a la del resto del tren, más profunda, más cerrada. Como si ese espacio hubiera estado esperando en silencio, conteniendo la respiración durante décadas. Lucía dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior. El suelo no era igual al del vagón principal. Estaba cubierto de polvo grueso y sus zapatos dejaban marcas claras, señales de que nadie había entrado allí en mucho tiempo. El olor también era distinto. No era solo óxido y humedad. Había algo más, algo antiguo, como madera vieja mezclada con aceite seco. Lucía arrugó la nariz, tratando de identificarlo, pero no pudo. Nunca había olido algo así antes. Tranquila, susurró para sí misma, aunque su voz apenas salió. El silencio respondió. Detrás de ella, el resto del tren parecía de pronto muy lejano. La puerta seguía abierta, pero la oscuridad del compartimiento la envolvía poco a poco, como si quisiera cerrarse sobre ella. Lucía sintió un impulso repentino de huir, de correr hacia afuera y no mirar atrás. Pero entonces pensó en la noche. En el frío, en los pasos que había escuchado, pensó en lo frágil que era su vida, sostenida apenas por la suerte y el silencio.
Vivir así ya no era realmente vivir, era solo esperar a que algo malo ocurriera. Apretó los labios y avanzó. Sus manos buscaron la pared, tocando el metal frío para no perder el equilibrio. Cada paso la llevaba más adentro, más lejos de lo conocido. El suelo crujía suavemente bajo sus pies, y ese sonido la ponía nerviosa. Sentía que cualquier ruido podía despertar algo, o a alguien. De pronto su pie chocó con algo. Lucía se detuvo de golpe y miró hacia abajo. No veía nada, pero se agachó y pasó la mano con cuidado. Tocó un objeto duro, rectangular. Lo limpió un poco con la manga de su abrigo roto. Era una caja de metal, pequeña, con los bordes gastados. No estaba cerrada con llave. Lucía dudó unos segundos antes de abrirla. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Levantó la tapa. Dentro había una linterna vieja. Lucía se quedó inmóvil, mirándola como si fuera algo imposible. No entendía qué hacía eso allí. La tomó con cuidado, casi con reverencia, y presionó el botón. Al principio no pasó nada. Su pecho se hundió de decepción, pero al segundo intento, una luz amarillenta y débil iluminó el espacio. Lucía soltó un pequeño suspiro. La luz reveló un compartimiento mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban reforzadas con madera vieja y había estanterías a los lados, cubiertas de polvo. Algunas estaban vacías, otras tenían objetos olvidados, latas oxidadas, frascos de vidrio, telas dobladas con cuidado. Este lugar no era parte del tren original. Alguien lo había construido, alguien había preparado este espacio. Esa idea hizo que Lucía se estremeciera. «¿Por qué?», murmuró. Avanzó despacio, iluminando cada rincón. El haz de luz temblaba al ritmo de sus manos. En una de las paredes vio algo que la hizo detenerse otra vez. Había dibujos. No eran dibujos infantiles recientes, eran antiguos, hechos con carbón o algún tipo de marcador oscuro. Representaban casas, árboles, personas tomadas de la mano, y en varios de ellos había una niña pequeña siempre con el mismo detalle, una llave colgada del cuello. Lucía sintió que el aire le faltaba. Se acercó a la pared y tocó uno de los dibujos. Su dedo dejó un rastro limpio en medio del polvo. Esa niña se parecía a ella, no exactamente, pero lo suficiente como para hacerle doler el pecho. «Esto no es real», susurró. Un ruido la hizo girarse de golpe. No venía de afuera, venía de dentro del compartimiento. Lucía apuntó la linterna hacia el fondo. Allí, detrás de una estantería caída, vio una puerta más pequeña. Estaba entreabierta. De ella provenía un sonido leve, como el crujido de madera moviéndose con el viento, aunque allí no había viento. Lucía tragó saliva. Su instinto le gritaba que se fuera, que cerrara todo y escapara, pero sus pies no obedecían. Algo más fuerte la empujaba hacia adelante, algo que no entendía, pero que sentía como una llamada. Caminó hasta la puerta pequeña. Al tocarla, notó que no estaba fría como el metal. Era de madera, madera vieja pero firme. La empujó despacio. Del otro lado había una habitación aún más pequeña. Allí, la linterna iluminó una cama improvisada, hecha con tablas y mantas viejas. Había una mesa baja con un cuaderno encima y junto a la pared un abrigo colgado cuidadosamente como si alguien pensara volver a usarlo. Lucía sintió un nudo en la garganta.
Este no era un escondite cualquiera, era un refugio. Alguien había vivido allí. Se acercó al cuaderno. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de una letra irregular, apurada. Lucía no entendía todo, pero reconocía algunas palabras: esperar, proteger, llave, niña. Pasó las páginas lentamente, con el corazón acelerado. Cuanto más leía, más sentía que ese lugar tenía algo que ver con ella. Como si su vida no hubiera llegado allí por casualidad. De pronto, una frase la hizo detenerse. Si algún día lees esto, significa que sobreviviste. Lucía cerró el cuaderno de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie nunca le había hablado así. Nadie había esperado que sobreviviera. Nadie había preparado nada para ella. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. La linterna iluminaba el techo, y las sombras parecían moverse lentamente, como si respiraran. Lucía se abrazó a sí misma, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Quién había construido este lugar? ¿Para quién era realmente? ¿Y por qué tenía su llave? Afuera, el tren crujió de nuevo, recordándole que el mundo seguía siendo peligroso. Pero allí dentro, por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sentía solo miedo, sentía algo nuevo, algo pequeño, algo frágil, seguridad. Lucía comprendió que había cruzado un límite. Ya no era solo una niña escondiéndose del mundo. Había entrado en una historia más grande que ella, en un secreto que llevaba años esperando ser descubierto. Y aunque no sabía qué significaba todo eso, una cosa estaba clara: ya no podía dar marcha atrás. El tren abandonado, que había sido su refugio por necesidad, acababa de convertirse en algo mucho más profundo. El primer lugar donde alguien había pensado en ella. Lucía permaneció sentada en el suelo durante un largo rato, sin moverse. El cuaderno descansaba a su lado, cerrado, como si también estuviera esperando. La linterna seguía encendida, apoyada contra la pared, proyectando una luz temblorosa que hacía danzar las sombras en el techo. Cada una parecía esconder una pregunta. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos. No era el silencio de afuera, lleno de amenazas invisibles. Era un silencio distinto, denso, cargado de significado, como si ese pequeño refugio hubiera guardado secretos durante años y ahora por fin respirara de nuevo. Lucía escuchaba su propia respiración, lenta, irregular. Intentaba calmarse, pero su corazón seguía acelerado. Sentía una mezcla extraña de alivio y temor. Estaba a salvo, pero no entendía por qué. Se puso de pie con cuidado, temiendo romper algo invisible. Miró alrededor otra vez, más despacio, con más atención. Cada objeto parecía haber sido colocado con intención. Las mantas dobladas, el abrigo colgado, la cama improvisada, aunque dura, parecía pensada para proteger del frío. Alguien se había preocupado. Esa idea la golpeó con fuerza. Lucía se llevó la mano al pecho, donde la llave seguía colgando. Siempre había pensado que no significaba nada, que era solo un objeto sin historia. Pero ahora todo indicaba lo contrario. Tomó el cuaderno otra vez. Esta vez lo abrió con más cuidado, como si temiera lastimar las palabras. Pasó las páginas lentamente,
La letra era irregular, a veces temblorosa, como si quien escribiera lo hiciera con prisa o con miedo. Había fechas, muchas tachadas, había frases cortas, repetidas. No la dejaré sola, debe estar a salvo, aún no es tiempo. Lucía no entendía todo, pero cada palabra parecía dirigida a ella. De pronto, escuchó un ruido afuera. El sonido la hizo levantar la cabeza de golpe. Apagó la linterna instintivamente, dejando el refugio en completa oscuridad. Contuvo la respiración. El corazón le latía tan fuerte que pensó que delataría su presencia. Pasos. No eran imaginarios, no eran ecos del tren, eran pasos reales sobre la grava cerca de los vagones. Lucía reconocía ese sonido. Lo había escuchado antes. Era el sonido que siempre la hacía esconderse. Personas. Se llevó una mano a la boca para no hacer ruido. El miedo regresó de golpe, como una ola fría. Todo lo que había sentido de seguridad se volvió frágil, como un sueño a punto de romperse. Los pasos se acercaron. Una voz masculina murmuró algo que no pudo entender. Otra risa respondió, baja, desagradable. Lucía cerró los ojos con fuerza, su cuerpo temblaba. Pensó en salir corriendo, pensó en esconderse aún más adentro, pensó en cerrar la puerta pequeña y esperar. Cada opción parecía peligrosa. El silencio del refugio se volvió tenso. Lucía sintió lágrimas en los ojos, pero no lloró. Había aprendido a no llorar cuando alguien podía escuchar. Se acurrucó contra la pared, apretando la llave con tanta fuerza que le dolía la mano. Los pasos se detuvieron. Por un instante, todo quedó en silencio. Lucía esperó. 1 segundo, 2, 3. El tiempo se estiraba, interminable. Finalmente, los pasos se alejaron, las voces se perdieron en la distancia. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Se dejó caer lentamente al suelo, agotada. Su cuerpo le dolía por la tensión acumulada. Permaneció así varios minutos, hasta que estuvo segura de que se habían ido. Encendió la linterna otra vez. La luz volvió a llenar el pequeño espacio. Lucía miró el cuaderno con nuevos ojos. Ya no era solo un objeto extraño, era una prueba de que alguien había pensado en ella, de que su vida no había sido solo una serie de abandonos. Volvió a leer la frase que la había detenido antes. Si algún día lees esto, significa que sobreviviste. Lucía pasó el dedo sobre las palabras, como si quisiera sentirlas. Sobreviviste. Nadie nunca había celebrado eso en su vida. Nadie nunca había considerado su supervivencia como algo importante. Las páginas siguientes hablaban de espera, de vigilancia, de peligro, de la necesidad de mantener el refugio en secreto. Había menciones al tren, a las vías, a personas que no debían saber. Lucía sintió un escalofrío. Ese lugar no era solo un refugio, era una promesa, pero aún faltaba algo. Lo sentía, como si el cuaderno no hubiera dicho todo, como si hubiera una parte que todavía no estaba lista para ser revelada. Miró alrededor otra vez, esta vez con más atención. El abrigo colgado en la pared llamó su atención. Se levantó y lo tomó. Era grande, demasiado grande para ella, pesado. Al revisarlo, notó algo extraño. Uno de los bolsillos estaba cosido de forma diferente. Lucía dudó. El silencio parecía observarla. Con dedos temblorosos, metió la mano en el bolsillo. Tocó papel. Sacó un sobre doblado. Su nombre estaba escrito en el frente.
Lucía. La niña sintió que el mundo se detenía. Nunca había visto su nombre escrito así, con cuidado, con intención. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió el sobre despacio. Dentro había una carta y una fotografía. La linterna iluminó la imagen. Era una mujer joven, de mirada cansada pero dulce, sosteniendo a una niña pequeña. La niña llevaba una llave colgada del cuello. Lucía dejó escapar un sollozo. Las manos le temblaban tanto que casi deja caer la foto. La miró una y otra vez, como si temiera que desapareciera. Algo en su pecho se rompió, y al mismo tiempo comenzó a recomponerse. La carta aún no la había leído, pero Lucía sabía, sin entender del todo cómo, que ese era el momento que había estado esperando toda su vida. El momento antes de la verdad. El segundo exacto antes de que todo cambiara. Se sentó en la cama improvisada, la foto apretada contra el pecho, la carta cerrada entre sus dedos. Afuera, el tren seguía siendo un lugar peligroso. El mundo seguía siendo cruel. Pero dentro de ese pequeño refugio, el silencio ya no era vacío. Era una promesa a punto de cumplirse. Lucía sostuvo la carta durante varios segundos sin atreverse a abrirla. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo a lo que esas palabras pudieran contener. Había aprendido que las respuestas no siempre traían alivio, a veces traían más dolor, pero esta vez era distinto. La fotografía seguía frente a ella. La mujer de la imagen no era un recuerdo borroso, ni una figura inventada por la soledad. Era real. Tenía ojos cansados, sí, pero llenos de una ternura que atravesó a Lucía como un rayo silencioso. Y la niña en sus brazos. Esa niña era ella. El mundo de Lucía se redujo a ese pequeño refugio. Con cuidado, como si el papel pudiera romperse con solo mirarlo, abrió la carta. La letra era la misma del cuaderno, irregular, apresurada, pero firme. Respiró hondo y comenzó a leer. Lucía, si estás leyendo esto, entonces hiciste lo que siempre supe que harías, sobrevivir. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran sollozos ruidosos, sino lágrimas pesadas, acumuladas durante años. Continuó leyendo, limpiándose la cara con la manga. Tal vez no me recuerdes bien. Tal vez mi voz ya no viva clara en tu memoria, pero quiero que sepas que cada día que estuve lejos de ti, pensé en ti. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras parecían hablarle directamente al corazón, a esa parte de ella que siempre había estado esperando ser nombrada. Este refugio existe por ti. El tren no fue elegido al azar. Nadie mira los lugares olvidados. Nadie busca vida donde cree que solo hay ruinas. Lucía levantó la vista mirando las paredes, la cama improvisada, las mantas. Todo cobraba sentido. No era un accidente, no era suerte, era intención. Hubo personas que quisieron separarnos, hubo decisiones que no pude detener, no tuve fuerzas para luchar como debía, y esa es la culpa que cargo. Lucía cerró los ojos con fuerza. No entendía del todo, pero sentía la verdad en cada línea. No era una excusa, era una confesión. Si estás aquí, significa que lograste encontrar lo que dejé para ti. La llave siempre fue tuya. Era la promesa de que un día volverías a abrir esta puerta. Lucía apretó la llave contra su pecho. Durante años había sido solo un objeto. Ahora era un hilo
que la unía a alguien que nunca había dejado de pensar en ella. Quiero que sepas algo, Lucía. Nunca estuviste abandonada. Estuviste protegida desde lejos, de la única manera que pude. Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Lucía respiraba con dificultad, como si el pecho se le hubiera llenado de algo demasiado grande para contener. Si el mundo fue cruel contigo, no fue porque no merecieras amor. Fue porque el mundo falla. Tú no. Lucía soltó un sollozo que esta vez no pudo contener. Se llevó la carta al rostro y lloró en silencio, con el cuerpo doblado, como si por primera vez se permitiera sentir todo lo que había guardado. Años de frío, años de hambre, años de sentirse invisible. Todo salía ahora. Cuando logró calmarse un poco, continuó leyendo. Tal vez, cuando leas esto, yo ya no esté. Tal vez nunca pueda volver a verte, pero necesitaba que supieras la verdad. Viví cada día pensando en tu seguridad, esperando que este lugar te encontrara cuando más lo necesitaras. Lucía levantó la vista hacia el techo del refugio. Imaginó a esa mujer trabajando en secreto, preparando el lugar, dejando pistas, esperando sin saber si algún día servirían. Alguien había creído en ella incluso cuando ella misma había dejado de hacerlo. La carta terminaba con una frase sencilla, escrita con letras más grandes, como si hubiera sido lo último que la mano pudo escribir. Eres más fuerte de lo que crees, y siempre fuiste amada. Lucía dejó caer la carta lentamente. El silencio volvió a llenar el refugio, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno, cálido, presente. Se abrazó a sí misma, balanceándose suavemente. Lloró durante mucho tiempo. No por tristeza solamente, sino por alivio, por comprensión, por saber que su historia no había comenzado con el abandono, sino con una lucha invisible por protegerla. Cuando las lágrimas se agotaron, Lucía se secó el rostro y volvió a mirar la fotografía. Sonrió levemente, una sonrisa pequeña, tímida, como si no recordara bien cómo se hacía. «Mamá», susurró, probando la palabra. No sabía si la mujer de la foto seguía viva. No sabía si algún día la encontraría. Pero por primera vez, su pasado tenía forma, tenía sentido, y eso cambiaba todo. Lucía se levantó y recorrió el refugio con nuevos ojos. Ya no lo veía como un escondite improvisado, sino como una herencia silenciosa. Un acto de amor dejado en pausa, esperando el momento justo. Se puso el abrigo grande que le quedaba enorme y se envolvió en él. Olía a polvo y a tiempo, pero también a algo familiar, como un abrazo que llega tarde, pero llega. Se sentó en la cama improvisada y cerró los ojos por un momento. Afuera, el tren seguía crujiendo. El mundo seguía siendo incierto, pero dentro de ella algo se había acomodado. Lucía ya no se veía como una niña perdida. Se veía como alguien que había sobrevivido, como alguien que había sido pensada, como alguien que importaba. Y aunque todavía no sabía qué haría al amanecer, una verdad se había revelado con claridad absoluta. Su vida no había sido un error. Su existencia no había sido olvidada. El secreto del tren no era solo un refugio escondido. Era la prueba de que el amor puede sobrevivir incluso en los lugares más abandonados. La mañana llegó sin que Lucía se diera cuenta. No fue un amanecer ruidoso ni luminoso. Fue suave, casi tímido,
como si el día respetara el cansancio de la niña. Una luz pálida comenzó a filtrarse por una de las ventanas altas del vagón, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas suspendidas. Lucía abrió los ojos lentamente. Por un segundo no recordó dónde estaba. Luego la carta, la fotografía, la llave. Todo volvió de golpe, no como un golpe doloroso, sino como una verdad asentándose con calma. Se incorporó despacio. El cuerpo le dolía, pero ya no de la misma forma. Antes, el dolor era una constante muda. Ahora era solo cansancio. Un cansancio que se podía descansar. Miró a su alrededor. El refugio seguía siendo el mismo, pero ella no. Algo había cambiado dentro. Lucía se levantó y caminó hasta una de las ventanas. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes claras. El tren abandonado seguía oxidado, inmóvil, pero la luz lo hacía parecer menos hostil. Por primera vez, no lo vio como una prisión, sino como un punto de partida. Apoyó la frente contra el vidrio frío. «Sigo aquí», susurró. Y eso ya es algo. Durante años, sobrevivir había sido su único objetivo. Comer, no enfermar, no llamar la atención. Aguantar. Vivir era un verbo pequeño, apretado, sin espacio para sueños. Pero ahora había una historia detrás de ella. Ahora sabía que no había llegado al mundo sola. Se dio vuelta y recogió la carta del suelo. La dobló con cuidado y la guardó dentro del abrigo. No como un recuerdo frágil, sino como una fuerza. Como una voz que podía acompañarla cuando el miedo regresara. Porque sabía que el miedo volvería. Pero ya no estaría sola con él. Lucía comenzó a explorar el refugio con más atención. Encontró una pequeña libreta escondida en un compartimento del suelo. No estaba llena, apenas unas páginas escritas con fechas, marcas, pequeñas notas. Agua revisada. Comida suficiente para una semana. Esperar. Esperar. Esa palabra se repetía varias veces. Lucía la leyó despacio. Esperar ya no sonaba a abandono, sonaba a paciencia, a alguien confiando en el tiempo. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared del vagón. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos llegaran, no para herirla, sino para ordenarse. Recordó noches durmiendo bajo cartones. Recordó miradas que la atravesaban sin verla. Recordó promesas que nunca llegaron. Pero también recordó momentos pequeños que había ignorado. Una mujer que una vez le dio pan sin preguntar, un anciano que le permitió calentarse junto a un fuego, un perro callejero que la siguió durante días. No todo había sido oscuridad. Tal vez el mundo no era bueno, pero tampoco completamente cruel. Lucía abrió los ojos con esa idea rondándole la cabeza. Era una idea nueva, y las ideas nuevas daban miedo, pero también abrían caminos. Se levantó con decisión. Por primera vez no pensó solo en hoy, pensó en mañana. «No puedo quedarme escondida para siempre», dijo en voz baja. La voz le sonó extraña, como si no estuviera acostumbrada a ser escuchada, pero no retrocedió. Repitió la frase un poco más firme. Sabía que afuera había riesgos, personas que podían lastimarla, autoridades que no entenderían su historia, un mundo que no se detenía a escuchar. Pero también sabía algo más. Ella tenía pruebas, tenía la carta, tenía la fotografía, tenía el refugio, tenía una verdad. Lucía decidió ordenar el lugar, no porque alguien se lo hubiera pedido,
sino porque quería barrer el polvo, acomodar las mantas, limpiar una mesa pequeña. Cada gesto era sencillo, pero profundo. Era su manera de decir, este espacio importa, yo importo. Mientras trabajaba, tarareó una melodía que no recordaba haber aprendido. Tal vez era algo que su madre le había cantado alguna vez. Tal vez se la estaba inventando. No importaba. La música llenaba el silencio de una forma distinta. Horas después, cuando el sol ya estaba más alto, Lucía se sentó frente a la puerta del vagón. La abrió un poco. El aire frío entró, pero no la hizo retroceder. Cerró los ojos y respiró hondo. El mundo seguía ahí, enorme e impredecible, pero ella también. Pensó en la mujer de la fotografía, en lo que había tenido que hacer para protegerla, en las decisiones imposibles. «Voy a vivir», dijo Lucía. No solo sobrevivir, no sabía cómo, no sabía dónde, pero por primera vez no necesitaba tener todas las respuestas, bastaba con dar el siguiente paso. Se puso el abrigo, ajustó la carta dentro de su bolsillo y salió del vagón. Caminó unos metros, luego se detuvo y miró hacia atrás. El tren abandonado seguía siendo un lugar importante, un refugio, un origen, pero ya no era el final. Lucía sonrió, no una sonrisa grande ni perfecta, una sonrisa real, la sonrisa de alguien que ha sido herida y aún así decide avanzar. Mientras se alejaba lentamente, el viento movió las hojas secas alrededor del tren. El mundo no cambió de inmediato. No hubo milagros visibles, pero algo esencial ya había ocurrido. Dentro de Lucía había nacido una certeza silenciosa. El pasado ya no definía todo. El abandono no era su identidad. El secreto que encontró no solo explicó su historia, le dio permiso para escribir la siguiente. Y con cada paso que daba, el futuro, por primera vez, dejó de parecer un lugar prohibido. Lucía caminó durante largo rato sin mirar atrás. Cada paso la alejaba del tren, pero no de lo que había vivido allí. Al contrario. Sentía que lo llevaba dentro, como una raíz invisible que ya no la ataba al suelo, sino que le daba equilibrio. El camino era irregular. Piedras sueltas, charcos de agua oscura, restos de hierro viejo. El mundo seguía siendo áspero, y Lucía no lo idealizaba. No pensaba que todo sería fácil a partir de ahora. Pero algo esencial había cambiado. Ya no caminaba huyendo. Caminaba eligiendo. Al llegar a una colina baja, se detuvo. Desde allí podía verse el tren abandonado, pequeño a la distancia, casi insignificante. Lucía se sentó sobre una roca y respiró profundamente. El viento le movió el cabello, y por primera vez no lo sintió como una amenaza, sino como una caricia torpe, honesta. Pensó en cuántas personas, como ella, caminaban por el mundo cargando historias que nadie veía. Niños que aprendieron a callar antes de aprender a hablar. Adultos que crecieron sintiéndose de más. Almas que sobrevivieron tanto tiempo en silencio que olvidaron cómo pedir ayuda. Lucía no tenía respuestas para ellos, pero tenía algo que antes no poseía: comprensión. Entendió que el dolor no siempre grita, a veces se esconde en rincones olvidados, como un tren oxidado al que nadie presta atención, y que aún así puede guardar dentro una verdad capaz de cambiar un destino. El sol
comenzó a descender lentamente. La tarde teñía el cielo de tonos suaves, como si el día se despidiera sin prisas. Lucía decidió continuar antes de que oscureciera. Sabía que pronto tendría que hablar con alguien, mostrar la carta, contar su historia, y eso la asustaba, pero ya no la paralizaba. Mientras caminaba, recordó una frase de la carta que no había dejado de resonar en su interior. Si algún día dudas de tu valor, recuerda que fuiste amada incluso antes de saberlo. Esa frase no prometía un final perfecto, no garantizaba felicidad eterna, pero ofrecía algo más real, sentido. Lucía llegó a un pequeño pueblo cuando las luces comenzaban a encenderse. No entró corriendo, no se escondió. Caminó despacio, observando a la gente, los sonidos, las risas dispersas. Se sentía distinta, pero no ajena. Se detuvo frente a una casa con una luz cálida encendida. Dudó. El miedo regresó, como siempre lo hacía antes de un momento importante, pero esta vez no ganó. Tocó la puerta. No sabemos exactamente qué ocurrió después. No sabemos quién la recibió, ni qué palabras se dijeron primero, y eso está bien, porque esta historia no trata de un rescate inmediato ni de soluciones mágicas, trata de algo más profundo. Trata del instante en que una niña dejó de verse como un error del mundo y empezó a verse como parte de él. Lucía no dejó de sentir tristeza de un día para otro. No olvidó el abandono, no borró el pasado, pero aprendió algo esencial. El dolor no tiene la última palabra. A veces, lo único que necesitamos no es que alguien nos salve, sino descubrir que nuestra historia tiene valor, incluso con sus heridas. Y tal vez tú, que estás escuchando esta historia, llevas dentro un tren abandonado, un recuerdo, un miedo, una parte de ti que has mantenido cerrada por años, algo que evitaste mirar porque dolía demasiado. Pero, ¿y si ahí dentro también hay un secreto? No uno que borre el pasado, sino uno que le dé sentido. Lucía nos recuerda que no somos lo que nos faltó, sino lo que decidimos hacer con lo que quedó. Que incluso en los lugares olvidados, la vida puede esconder una semilla esperando el momento justo para crecer. Si esta historia te tocó el corazón, si por un momento te sentiste menos solo, menos invisible, entonces ya cumplió su propósito. Aquí contamos historias para quienes sienten profundo, para quienes han cargado silencios largos, para quienes todavía creen que la esperanza puede aparecer en los lugares más inesperados. Suscríbete al canal y acompáñanos, porque siempre hay más historias como esta, historias que no prometen perfección, pero sí verdad, humanidad y luz en medio de la oscuridad. Gracias por escuchar, y recuerda, tu historia también importa.